Romanos capítulo 12, ¿verdad? Bueno, la semana pasada, déjenme agarrar un poquito aquí el micrófono. Ok, vamos a ver. Vamos a ver por ahí. Ok. La semana pasada estuvimos en el capítulo antepasada, perdón. Empezamos en el capítulo 12. Si se recuerdan, en la semana antepasada vimos los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos nos hablan de cómo el creyente, dice Pablo, a raíz de las misericordias de Dios, en consecuencia de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida, dice Pablo que ahora nosotros presentamos nuestro cuerpo, presentamos nuestra vida como un sacrificio, dice Pablo. Presentamos nuestra vida como un sacrificio. Cuando hablábamos de sacrificio nos referíamos a lo que en el Antiguo Testamento era un sacrificio. Hoy en nuestros días un sacrificio suena un tanto diferente, no es algo que lo manejemos, un concepto actual. Entonces en el Antiguo Testamento un sacrificio era lo que se presentaba delante de Dios. Para que ese sacrificio muriera, había que derramar sangre, y al morir ese sacrificio era presentado delante de Dios y Dios lo veía como algo agradable. Entonces Pablo ahora dice que nuestras vidas deben de ser presentadas como un sacrificio agradable al Señor. Entonces, en consecuencia de las misericordias que Dios ha mostrado en nuestras vidas. Entonces, en el versículo 2, vean lo que dice Pablo. Dice Pablo en el versículo 2, ¿ahora qué dice? Por tanto, dice el versículo 2 del capítulo 12. No vivan según el modelo de este mundo. Amén. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Amén. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Amén. Y Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. 1 y 2. Amén. No, 12, 1 y 2. Ahorita estamos ahí. Romanos capítulo 12, vean lo que Pablo dice ahí. Entonces dice, renueven su entendimiento. Vean lo que dice en el versículo 2. Renovar nuestro entendimiento, no conformarnos a este mundo, sino que transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Entonces dijimos la semana antepasada que a partir del capítulo 12 Pablo está en la parte doctrinal, en la parte teológica, en la parte práctica. Del capítulo 1 al capítulo 11 Pablo fue en la parte doctrinal, pero a partir del capítulo 12 Pablo está en la parte práctica. En la parte práctica es como lo que decíamos cuando se nos enseña, por ejemplo, matemáticas o alguna cosa. Por lo general a veces se nos enseña la teoría, luego se nos enseña la práctica. Entonces Pablo tenía esa costumbre de escribir sus cartas de la misma manera. Presentaba una parte teológica y después presentaba una parte práctica. Entonces vean lo que Pablo dice a partir del versículo 3. Pablo nos va a llevar a ver que somos un cuerpo en Cristo. Y vean la manera en la que Pablo nos va a enseñar que somos un cuerpo y que los creyentes tienen también dones y capacidades para usarse en beneficio de los demás. Entonces Pablo, vean, va a enfatizar que se necesita humildad, respeto mutuo, reconocimiento también de todas las habilidades que cada uno de nosotros tiene, para que de esa manera haya un correcto funcionamiento dentro del cuerpo de Dios. Entonces es como cuando imagínense cuando un miembro de nosotros falla. Un músculo se atrofia, es necesario, ¿no?, que otros órganos respondan ante tal emergencia, ¿verdad? Entonces es igual, la iglesia, los creyentes son como un cuerpo que se necesitan unos a otros. Entonces vean cómo Pablo va a empezar a hablar de esas relaciones dentro de la iglesia, que es muy importante que las tengamos entre nosotros, para que de esa misma manera, en una, diríamos, salud interna, pueda haber entonces ante el mundo el mostrar el verdadero cristianismo.
Cuando la iglesia está saludable internamente, lo que reflejamos al mundo es un verdadero cristianismo. Entonces vean la exhortación de hoy. Pablo la va a dirigir a la congregación. Vamos a estudiar desde el versículo 3 hasta el versículo 8 de Romanos. Lo hace a la iglesia. Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia, a los creyentes, de manera en aquel tiempo a los lectores de ese momento, pero ahora a nosotros en nuestros días. Entonces, esto va para todos los creyentes, es una exhortación para todos los creyentes. Entonces, acompáñenme al versículo 3, vean lo que dice Pablo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Vean el llamado que Pablo hace en el versículo 3. Yo le puse aquí un llamado a pensar con humildad. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes. Pablo está diciendo aquí, yo recibí una autoridad, yo recibí una encomienda de parte de Dios. Eso, dice Pablo, fue algo que Dios me dio, y en virtud de esa gracia, dice Pablo, que me ha sido dada, es por lo que yo puedo decirles a ustedes esto siguiente. Entonces me encanta que las instrucciones que Pablo está dando no son algo que a él se le está ocurriendo o que él está inventando en ese momento. No, dice Pablo, esto es algo que yo recibí de parte de Dios. Es como cuando uno nos manda, cuando alguien en un trabajo le dice a su jefe, no, dígale a fulano de tal esto y esto y esto, que haga esto y esto. Entonces uno dice, no, por lo que me dijo fulano de tal es que yo te digo que hagas esto, esto y esto y esto. Entonces no es algo que yo lo estoy inventando, no, fue algo que se me dijo para que... Entonces Pablo está diciendo, el mensaje y la exhortación que yo les estoy dando es algo que Dios, el Espíritu, me lo ha dado a mí para que se lo traslade a ustedes. Entonces, ¿de quién recibió Pablo esta gracia que él menciona en el versículo 3? Dice Pablo, capítulo 9, versículo 15, que cuando el Señor, Pablo dice que era un perseguidor de la iglesia. Pablo va a perseguir a la iglesia de Damasco, y en el camino que Pablo va a perseguir a la iglesia de Damasco, una luz resplandeció, cae al suelo. Luego Pablo es llevado a un lugar donde dice que sus ojos quedaron como escamas, ¿no? Y un hombre, Cornelio, Dios le habla y dice que vaya con él y que hable con él y que prácticamente es que tenga una relación cercana con él y que se puedan conocer. Pero vean lo que dice este hombre no quería ir con Pablo, y dice, le dijo el Señor a Cornelio, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer mi nombre. Aquí está diciendo Hechos capítulo 9, lo que Pablo iba a recibir. La gracia que Pablo iba a recibir era instrumento para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Entonces vean, Pablo recibió algo de parte de Dios, un mandato recibió de parte de Dios. Y Romanos capítulo 1, versículo 5 dice que es por medio de esa gracia, dice Pablo, que él recibió, que él fue llamado a promover la obediencia a la fe. Entonces dice Pablo, esta gracia que me fue dada es eso, es que yo pueda ir a ustedes y que de alguna manera yo pueda llevarlos a la obediencia de la fe. Entonces dice Pablo, por amor a Cristo. Entonces dice Pablo, no es algo que yo me estoy inventando, es algo que Dios me encomendó y que se los estoy dando a ustedes. Entonces, para que juntos, dice Pablo, podamos conocer al Señor. Entonces me encanta lo que dice Pablo ahí. Pablo reconoce que su apostolado también es un favor de Dios. Por eso dice, por la gracia que me ha sido dada. Ningún don, hermanos, que podamos tener dentro de la iglesia es algo que nosotros lo hemos desarrollado por nuestra propia habilidad. Es algo que Dios nos ha dado. Hablando dentro de la iglesia, es algo que Dios nos ha dado por amor y por misericordia. Entonces me encanta cómo Pablo reconoce que es algo que Dios le dio, que no está basado en él, sino es algo que Dios le ha regalado. Entonces vean cómo dice Pablo, no piense de sí más de lo que ¿qué? De lo que debe pensar. Como dice en otra Biblia, no sé, en tu Biblia, Sandra, creo que dice diferente, en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, Amén. que tenga más alto concepto de sí que debe tener. Amén. Piense sí con cordura, Amén. para la medida de fe que Dios repartió
Amén. Dice que no piense, o sea, que no tenga un más alto concepto de sí mismo. Eso significa que no piense de sí más de lo que debe pensar. Y eso significa, en el original, en el griego, es uperfroneo, que quiere decir, es un concepto sobreestimado. Es decir, pensar más de lo que yo soy. Entonces me encanta cómo está diciendo Pablo aquí en el versículo 3. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos. Pueden tomar asiento. Si alguien necesita una Biblia, aquí tenemos en la entrada. Entonces vean cómo en el capítulo 12, versículo 3, Pablo está diciendo que él recibió un apostolado. Pablo está diciendo, yo recibí esta gracia y yo se la traslado a ustedes. Entonces vean cómo dice Pablo en el capítulo 12, versículo 3. Ahí estamos en el capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo, no tengan un concepto más alto de ustedes mismos. No piensen más alto de lo que deben de pensar. Y eso significa un sentimiento de ¿qué? De superioridad. Un orgullo que puede haber en los creyentes. Y me encanta lo que dice Proverbios 16:5. Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Entonces vean cómo Pablo está diciendo, no haya orgullo entre ustedes, no haya un concepto más alto de ustedes mismos en su mente, sino que piense que ¿qué? Con buen juicio, con cordura. ¿Qué es lo contrario a cordura? Locura. Entonces prácticamente el que piensa más de sí mismo está ¿qué? Está loco, no está en su sano juicio. Entonces, ¿cuánto mal no le ha hecho el orgullo en la iglesia del Señor hoy en día, hermanos? Mucho daño. Lo podemos ver en lugares donde el orgullo ha dividido iglesias. Los líderes en orgullo han resquebrajado las relaciones en la iglesia. Creyentes llenos de orgullo y sobreestimándose a sí mismos han resquebrajado las relaciones dentro de la iglesia. Entonces vean cómo Pablo ya nos dijo en el versículo 1, versículo 2, transformen su mente. Haya una renovación en su mente para que conozcan cuál es la voluntad del Señor. Es por eso que Pablo está diciendo aquí, ahora nuestra tarea es ya no caer en el orgullo, sino por medio de una mente transformada, un espíritu renovado, vayamos a la humildad. Es por eso que Pablo nos pone esta base, que para que haya unidad en la iglesia es necesario ¿qué? Humildad, no orgullo, que no haya orgullo entre nosotros. Entonces Pablo está diciendo, en lugar de sobreestimarse, en lugar de considerarse superiores, en lugar de tener un concepto más alto de nosotros mismos, pensemos con cordura. Y me encanta que esa palabra quiere decir en otras versiones con moderación, con buen juicio, y como dice ahí en algunas Biblias, como en la 60, dice con cordura. Entonces es eso, es tener un concepto estimado, sensato, equilibrado de nosotros mismos. Y la palabra quiere decir también una sanidad de juicio. Hay un juicio correcto de quiénes somos nosotros. Entonces vean cómo Pablo dice, no debe haber una sobreestimación, sino algo correcto acerca de cada uno. Entonces me gusta lo que dice Gálatas 6:3, dice, porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Entonces vean qué tremendo lo que Pablo está diciendo. Y lo que el Señor también nos llama a cada uno de nosotros de manera aplicativa en este tiempo es a no caer en el orgullo. El orgullo nos va a llevar a ¿qué? A la destrucción, como dice Proverbios, a la caída. Antes de la caída, ¿qué viene? El orgullo. Y nos va a llevar a un engaño propio también, como dice Gálatas. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces me recuerdo ¿se recuerdan lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando los discípulos iban en el camino discutiendo quién es el mayor? ¿Se recuerdan cuando estudiamos Mateo 18? Que todos iban diciendo quién es el mayor y iban peleándose en el camino. Y vean lo que Jesús les dijo, Mateo 18, del 1 al 4. Jesús llama a un niño. Antes de darle la respuesta, Jesús llama a un niño en medio de los discípulos y le dice, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Prácticamente los discípulos quedaron, hijo, pues entonces ¿quién es el mayor? Si tenemos que hacernos como este niño. Entonces, imagínense,
Cuando el orgullo a veces pueda llegar a nuestra vida, el considerarnos superiores a los demás dentro de la iglesia pueda venir a nuestras vidas, tenemos que recordar las palabras de Jesús. El mayor en el reino de los cielos es el que se humilla como un niño. Entonces vean y preguntémonos, ¿qué concepto o cómo pensamos de nosotros mismos dentro de la iglesia? ¿Cuál es nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos dentro de la iglesia? ¿Es conforme como debe ser? ¿Es conforme nuestro sano juicio? ¿O estamos llenos de locura, como dice aquí la palabra? Sin cordura. Entonces vean cómo dice Pablo, cómo debe ser según la medida de fe que Dios ha ¿qué? Distribuido, el versículo 3 ahí mismo, distribuido en cada uno. En este versículo, medida de fe se refiere a la capacidad que Dios nos ha dado a cada uno. Y dice Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado y ha concedido una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y Pedro dice también en su carta, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, que a cada uno ha recibido un don especial. Entonces dice Pablo, conforme a cada gracia que ha recibido cada uno, tenga un sano juicio. No quiera pensar más de sí, sino conforme al don que cada uno ha recibido, a la medida de fe que cada uno ha recibido, así piensa. Entonces, algunos estudiosos concuerdan, algunos maestros de la Biblia concuerdan en que esa palabra se refiere a eso, a una capacidad, al poder espiritual dado a cada uno de nosotros para cumplir una responsabilidad especial. Entonces vean el mandato de Pablo, es a no estimarnos más allá de lo que corresponde a nuestra capacidad. De Pablo, no te consideres más allá de tu capacidad, de lo que Dios te ha concedido en particular. Entonces nada causa más daño, hermanos, en una iglesia, en un grupo de creyentes, que considerarte superior y tratar de desempeñar algo que no debes hacer. ¿Sí? ¿Lo entienden? Es cuando alguien dice, no, hermano, es que Dios me ha dado este don, pero quiero hacer aquello también. Y no tienes la capacidad. Dios no te ha dado el don para hacer otra cosa, pero andas ahí. ¿Y qué pasa? Por lo general andamos a veces estorbando, ¿no? Estorbando a los que realmente lo pueden hacer. Entonces queremos ir y sobresalir en otros lugares, en otros dones, y no tenemos esa capacidad. Entonces estamos saliéndonos y considerándonos superiores en ese sentido. Entonces vean lo que Pablo desea de cada creyente en la iglesia, es que cada uno tenga un concepto estimado y correcto de lo que Dios le ha dado a su vida. No pensar más allá de lo que Dios le ha dado. Entonces vean, para poder entenderlo mejor, vamos a ver los siguientes versículos. Pablo nos va a dar una ilustración como ejemplo de lo que es la iglesia, de lo que es el grupo de creyentes, y nos va a hablar del cuerpo humano. El cuerpo humano es un solo organismo, dispone de diferentes miembros y de diferentes funciones. Entonces vean cómo dice Pablo, versículo 4 y versículo 5. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, vean, pero no todos los miembros tienen ¿qué? La misma función. Aquí Pablo está como, bueno, ya les di, como decir, no tenga un concepto más alto de sí mismo, sino cada uno tenga un sano juicio. Y vean cómo Pablo lo va a ilustrar a través del cuerpo humano. Hay muchos miembros, pero no todos los miembros ¿qué? Tienen la misma función. Entonces vean el versículo 5, así nosotros, vean cómo Pablo dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros ¿qué? Los unos de los otros. Vean cómo Pablo, esto lo menciona también en 1 Corintios 12, en la ilustración Pablo está refiriéndose a la iglesia, que como cuerpo podemos aprender dos cosas. Vean, ¿qué aprendemos aquí? Hay una gran diversidad de partes, ¿sí o no? Es lo que dice ahí. Hay una cantidad de miembros. ¿Cuántos miembros o cuántos órganos tiene el cuerpo humano? Muchos. Yo no sé cuántos tiene, ¿verdad? Pero imagino que muchos, ¿no? Vean la cantidad la diversidad que hay en el cuerpo de Cristo. La cantidad de miembros que hay. Casa de Oración, o aquí este grupo de creyentes, no es la única. Hay muchos más miembros. A nivel local, a nivel de país y a nivel mundial. Hay muchos más miembros. Nosotros no somos el único
cuerpo de Cristo. Hay muchas más iglesias alrededor del mundo que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces vean lo que Pablo está diciendo, hay muchos miembros. Nosotros somos una partecita de ese gran cuerpo que forma una unidad. Entonces vean, no todos los miembros que tienen la misma función. Pablo está diciendo, hay una diversidad en todo este cuerpo de Cristo. Y dice, vean también, ¿qué es lo que aprendemos? Que hay muchas partes diferentes, con diferentes funciones, pero todas esas partes constituyen ¿qué? Un solo cuerpo, dice Pablo. Somos un cuerpo y miembros los unos de los otros. Entonces hay diversidad, pero hay ¿qué? Hay unidad también. Hay diversidad, pero hay... De la misma forma, la gran cantidad de creyentes alrededor del mundo, con sus diferentes funciones, forman ¿qué? Un solo cuerpo. No son muchos cuerpos. La iglesia no es cuerpos, no, la iglesia es un solo cuerpo. Por eso cuando el Señor venga en aquel día va a venir por una sola iglesia. No va a venir por un rótulo, no va a venir por una denominación, no, va a venir ¿por qué? Por una iglesia. Nosotros somos parte de un cuerpo, miembros de la parte de un cuerpo. Pero vean, me encanta como Pablo dice allí en el versículo 5, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. No lo somos en Buda, en Mahoma, en el Papa, en la iglesia. No, somos un cuerpo en Cristo. Por nuestra relación, la relación que tenemos todos en Cristo. Lo que cantábamos ahorita. Él nos salvó, Él nos rescató. Él nos tomó, Él entregó su vida por nosotros. Entonces, vean, Cristo es el vínculo que cada uno de nosotros tiene como miembros del cuerpo. No es aquí, por ejemplo, hay momentos a veces donde un creyente, Padre, te damos gracias por la cabeza que has puesto sobre esta iglesia. No. Imagínense si aquí hubiera una cabeza, no, la cabeza de nosotros, aquí lo mismo dice y lo dice más adelante en otros pasajes, es Cristo. Cristo es el vínculo que nos une a todos nosotros. Sacamos a Cristo de esto y ¿qué tenemos? Simplemente diversidad. Una asociación civil. Un lugar donde nos podemos reunir simplemente y tener relaciones personales. Pero saca a Cristo de la iglesia y lo que tiene simplemente es una comunidad de personas relacionándose nada más, pero no hay unidad. Entonces vean cómo Cristo es la cabeza del cuerpo, lo dice en Efesios. Cristo es la cabeza de los creyentes, Efesios 4:15. Bienvenido, hermano, ¿cómo está, hermano? Entonces vean, es por medio de Cristo que el cuerpo se desarrolla. ¿Qué pasa? Cuando empieza un cuerpo, automáticamente muere. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es la cabeza que trae prácticamente la comunicación viene del cerebro hacia los demás miembros. Entonces vean cómo en Cristo, hermanos, es que formamos un ¿qué? Un cuerpo. Sacamos a Cristo de la iglesia y no tenemos nada. Es por eso que aquí lo que hacemos es eso, es predicar a Cristo, exaltar la obra de Cristo, glorificar al Señor, y todo lo que hacemos va con miras hacia eso. Entonces me encanta lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tenemos muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, dice Pablo, pues por un mismo espíritu, vean, todos fuimos ¿qué? Bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres. Vean, ya no hay diferencias, ya no hay aún ni clases sociales entre nosotros, somos un solo cuerpo. A todos se nos dio de beber un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? Sino muchos, dice Pablo. Entonces, si el pie dijera, ¿por qué soy mano? No soy parte del cuerpo. Por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. Por eso no deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces vean cómo hay una diversidad
diferentes miembros entre nosotros. Entonces Pablo está diciendo, por eso no tengan un concepto más alto de sí mismo. Piensen de manera correcta, no se sobreestimen. También lo contrario sería a subestimarse, ¿no? A pensar, a llegar a eso de, ¿cómo sería la palabra? De creerse menos, ¿no? Y no tener un concepto correcto de cada uno de nosotros. Entonces, vean, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Dice Pablo, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Es como ahorita que entramos todos, ¿no? No te dijo la mano, ay, yo no quiero ir a la iglesia, ¿no? Entramos completos, ¿no? Ni dejamos un ojo allá y ahí te veo en la casa cuando... No, entramos completos. No necesitamos, los miembros se necesitan todos. Dice Pablo, por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesitados. Dios ha colocado diferentes capacidades entre nosotros, diferentes y débiles que nos necesitamos unos a otros. Entonces, para que entendamos esto, Pablo nos está poniendo el ejemplo del cuerpo humano. Para que entendamos que no nos debemos de sobreestimar más allá de lo que somos, Pablo nos pone el ejemplo del cuerpo humano. Entonces dice Pablo, si un miembro sufre, todos los miembros ¿qué? Sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros que se regocijan con él. Ahora bien, Pablo, son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Entonces me encanta cómo Pablo en 1 Corintios, y lo pueden leer en su casa, capítulo 12, Pablo habla ampliamente de esto. Dice Pablo, somos un cuerpo, por lo tanto, dice Pablo, miembros de Cristo. Entonces, ¿qué nos quiere decir Pablo ahí en Romanos versículo 3? Somos muchos miembros, somos muchos creyentes alrededor del mundo, en cualquier país, con diferentes funciones. Pero no necesitamos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Él es nuestro vínculo. ¿Crees en Cristo? Fuiste lavado por su sangre, eres parte del cuerpo de Cristo. No es que esta iglesia aquí solo somos los meros, hay una palabra que usa aquí una persona, dice machuchones. No hay tales. Somos creyentes, lavados por la sangre, somos parte del cuerpo de Cristo. Has sido regenerado por el Espíritu Santo, eres parte del cuerpo de Cristo. Entonces vean, estar bajo Él es la cabeza. Y el estar bajo su autoridad nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo. Al ser parte del cuerpo de Cristo adquirimos un compromiso. Tomamos un compromiso de cuidarnos ¿qué? Mutuamente, como decíamos ahorita ahí en 1 Corintios. Nos cuidamos, nos necesitamos los unos a los otros en cuanto también a la obediencia a Cristo. Entonces vean, por eso el Nuevo Testamento habla muchas veces de este término unos a los otros. Y si ustedes colocan en su celular, que ahora es muy práctico, la palabra ahí, buscar en la Biblia unos a otros, les va a aparecer más de 20 versículos. Y yo les voy a leer unos cuantos. Dice, ámense entrañablemente unos a otros. 1 Pedro 1:22. Vivan en paz unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:13. Prefiéranse los unos a los otros. Romanos 12:10. Edifíquense unos a otros. Romanos 14:19. Acéptense unos a otros, Romanos 12:16. Amonéstense unos a otros, Romanos 15:14. Preocúpense unos por otros, 1 Corintios 12:25. Sírvanse unos a otros, Gálatas 5:13. Sopórtense con paciencia unos a otros, Efesios 4:2. Sean bondadosos y compasivos unos a otros, Efesios 4:32. Perdónense unos a otros, Colosenses 3:13. Anímense unos a otros, 1 Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros, Santiago 5:16. Oren unos por otros, Santiago 5:16. Hospédense unos a otros, 1 Pedro 4:9. Salúdense unos a otros, Romanos 16:16. Sometan en obediencia a Cristo, Efesios 5:21, y sigue. Yo logré alcanzar a escribir eso. Hermanos, nos necesitamos. Prácticamente lo que está diciéndonos Pablo, unos a otros. Y el ejemplo es que Pablo pone la ilustración de un cuerpo. El cuerpo humano. No dice este miembro, no te necesito. Entonces, vean cómo Pablo va a hablarnos ahora de los dones. ¿Cómo debemos usar nuestros dones? Versículo 6.
Dice, pero teniendo diferentes dones, Romanos 12:6, según la gracia que nos ha sido dada, ¿qué dice? Usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Vean, me encanta ahí que dice Pablo, pero teniendo diferentes dones. Esa palabra dones, buenas noches, esa palabra dones significa en el griego, se escribe carismas y se define como un favor que uno recibe. Esa palabra don significa eso, un favor que uno recibe no por méritos propios. Eso significa carisma, algo que recibes no porque lo merecías, sino porque alguien te lo dio, simplemente por dártelo. Entonces es un regalo también de la gracia divina, una dádiva que viene de Dios. Eso es un don. Por eso Pablo dice aquí, entonces tenemos diferentes dones. Y Pablo dice, según la gracia que nos ha sido dada. Entonces en el contexto, Pablo está diciendo que hay habilidades que el Espíritu Santo ha puesto a cada uno de nosotros. Hay habilidades que el Espíritu de Dios ha dado a cada uno de nosotros, no porque tuviéramos el mérito para obtenerlas, no, es por su gracia. Es por su gracia. Entonces vean cómo en ese contexto las habilidades que Dios nos ha dado son para el funcionamiento dentro del cuerpo de Cristo. Los dones que Dios nos ha dado son para que vengan a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces Pablo nos dice que en los creyentes, ¿qué? Hay diferentes dones, dádivas, regalos que no nos fueron dados. ¿Por qué? Por méritos propios. Y esos dones deben ser puestos al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces vean cómo 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu Santo es que hace esto en cada uno de nosotros, distribuyéndolo individualmente a cada uno según su voluntad. Es por eso que Pablo dice, no tengan un concepto más alto de ustedes mismos del que deben de tener, porque Dios ha distribuido los dones según su voluntad. Entonces no puedo venir yo a decirle al hermano, yo voy a hacer esto mejor que tú, porque no lo sabes hacer. No, porque Dios a cada uno le ha dado una capacidad, un don individual. Entonces me encanta que nadie puede atribuirse un don, decir yo lo logré, yo lo desarrollé por mis propias capacidades. No, es un regalo que proviene de Dios. Y me encanta cómo Pablo se pone como ejemplo. Yo fui nombrado apóstol, dice Pablo, por gracia. Dice Pablo, yo estoy trayéndoles este mensaje a ustedes no porque yo lo haya desarrollado, dice Pablo, es porque Dios me ha permitido traerlo. Entonces vean cómo no tenemos que llegar a la exaltación, a la autoexaltación propia, al orgullo, sino a ¿qué? A reconocer que el Señor es que nos ha dado los dones dentro de la iglesia. Entonces me encanta 1 Corintios 12:7, como dice Pablo, pero a cada uno se le ha dado una manifestación del Espíritu para el bien común. Entonces es mutualidad, y el bien, el don que Dios nos da es para que lo usemos dentro de nosotros como creyentes. Entonces vean, todos los dones que el Espíritu da es para provecho espiritual. Tienes un don, tienes una capacidad, no lo puedes dejar ahí. Tiene que ser usado, puesto al servicio de ¿quiénes? De los creyentes, de los demás creyentes, porque es por eso que el Señor lo ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice ahí, para el bien común. Es para que otro disfrute de lo que Dios te ha dado, es prácticamente eso. Entonces los dones, no podemos decir Dios me dio esto y separarte. Hay personas que dicen, no, yo soy cristiano, pero desde la iglesia, desde YouTube, dicen algunos, y no me congrego porque he sido lastimado en muchas iglesias y mejor no voy. Entonces un miembro del cuerpo tiene que relacionarse con otros miembros para que su don sea ¿qué? Para provecho, para otros. No puedes decir yo soy un creyente aislado. No hay tal cosa. Cortas un dedo de aquí, ¿qué pasa? Se seca. ¿Por qué? Porque deja de estar unido al cuerpo. Cortamos una mano, ¿qué pasa? No como los Adams que sale así, no, se seca la mano. Entonces vean cómo es necesario que los miembros estén unidos al cuerpo. ¿Y el cuerpo a quién? A la cabeza, ¿que es quién? Que es Cristo. La cabeza es Cristo de la iglesia, hermanos. Entonces vean, el primer don que menciona Pablo es ¿el qué? ¿El de qué? Va a mencionar 7 dones. Todos los dones que Pablo va a mencionar aquí son, no son todos, pero es una pequeña lista. Vean el primer don que dice Pablo, ¿el qué?
El de profecía. Úsese ¿qué? En proporción a la fe. La importancia de este don se refleja en que Pablo insistía en su primera carta, el capítulo 14 de Corintios, a los corintios que anhelaran el don de profecía. Y el don de profecía, ese término se refiere a un mensaje inspirado por parte del Espíritu Santo. Un mensaje que Dios pone para hablar de parte de Él es decir verdad. Eso significa pronunciar verdad para animar y fortalecer a los creyentes. En el Antiguo Testamento el don de profecía era algo un tanto serio, hermanos. Era algo que se decía, cuando un profeta hablaba de parte de Dios, era algo que se iba a cumplir. Era algo que Dios le decía y que ocurría tal y como se decía. Hoy hay muchos que dicen tener el don de profecía y que simplemente andan viendo a qué le pegan. Y no es así. Que viene un huracán para tal país y el huracán nunca dio en el tal país. Que viene esto para el tal año 2020 y nunca pasó nada. El don de profecía significa eso, es pronunciar verdad, pero no siempre significa predecir el futuro bíblicamente, sino también predicar el mensaje de Dios. ¿Hablas qué? Verdad. ¿Estás pronunciando qué? Verdad. La palabra de Dios es ¿qué? Es verdad. Hablas un mensaje de parte de Dios, estás hablando la palabra de Dios, estás hablando verdad. Entonces el que profetiza, dice Pablo en 1 Corintios 14, habla a los hombres ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. Entonces esa función tiene el hablar de parte de Dios, edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14 podemos ver allí que el don especial estaba repartido en cualquier miembro, no en una persona nada más. Dios puede dar esos dones a quien Él quiera. No es diga, yo soy el único aquí en esta iglesia que puede tener el don de... No, Dios puede darlo a cualquiera que le plazca. Y lo que significa el don es hablar verdad de parte de Dios. Entonces vean cuando alguien incluso se puede subir aquí, digo, poner enfrente de ustedes y habla la palabra de Dios y predica el mensaje, es hablar verdad, está hablando profecía. Entonces vean cómo cada uno de estos 7 dones, ahí lo vemos en el primero, menciona algo Pablo, una frase, va acompañada de una frase que describe la manera en que debe ejercerse. Por eso dice aquí, el de profecía debe usarse ¿en qué? En proporción a la fe. Aquí se refiere esa palabra fe a todo el mensaje divino revelado en la palabra de Dios. Es el conjunto de normas cristianas, es que esté de acuerdo con la revelación ya existente en la palabra de Dios. En YouTube hay videos donde dicen que una persona fue al infierno, y que en el infierno vio a no sé quién, que vio a fulana de tal, y que vio un rótulo que decía, aquí van los que no diezman, y aquí estos, los otros. O sea, una profecía, pero que no está de acuerdo revelación que Dios ha dado ya en su palabra. Entonces eso no es un don de profecía. Entonces el mensaje, por eso dice aquí, el don de profecía debe usarse en proporción a la fe, al contexto general, a la revelación que Dios ha dado ya en su palabra. Y me encanta lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Vean lo que dice. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pues ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura, vean lo que dice Pedro, es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces vean lo que dice Pablo, la profecía no es por voluntad humana, sino viene de parte del Espíritu Santo. Y tenemos, dice Pablo, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención. Entonces dice Pedro en su carta, la profecía va en relación a lo que Dios ya ha revelado en su palabra, porque ninguna de la profecía fue dada por voluntad, ¿qué? Humana. Entonces me encanta cómo todo lo que un profeta hoy en día pueda decir, si no cuadra con lo que la palabra de Dios dice, entonces está ¿qué? Fuera de orden. Tiene que ir enmarcado dentro de lo que la palabra de Dios dice.
Me acuerdo un ejemplo, hace un par de años tuve una conversación con una persona que decía, el Señor Jesús viene el 2019, porque fulano de tal nos enseñó que así dice la palabra. Pero la palabra de Dios dice que ni los ángeles saben, sino nuestro Padre nada más sabe el día y la hora. Pero ella aseguraba a la persona que el 2019 venía. Y aquí estamos, vivitos y coleando, y seguimos contando. Entonces vean, si no cuadra con lo que la palabra de Dios dice, entonces tal cosa está fuera de orden. Entonces vean cómo el don de profecía, el profeta comunica un mensaje de Dios a la congregación. Y la congregación debe discernir el mensaje, debe venir a la palabra de Dios y ver si está basado en lo que la palabra de Dios dice. Entonces me encanta lo que Pablo dice aquí. Hay don de profecía, pero úsese según la medida, proporción a la fe, en base al conjunto de la revelación que Dios nos ha dado. Versículo 7. Si el de servicio, ¿en qué? En servir, es otro don que Pablo menciona, el segundo don, el don de servicio. Y el término servicio aquí significa diácono, es como un diácono, se deriva de la palabra diácono. Entonces se refería en el original a un trabajo de mozo, a lo que hacía un mozo que prestaba su servicio en una casa, servía a los invitados, hacía esto, hacía lo otro. Y en el Nuevo Testamento se usa de una manera más general. El servir, el servicio es el que se ofrece a Dios, el que se ofrece a la iglesia, el que se ofrece a los demás creyentes. Por eso dice Pablo, el de servicio se debe usar ¿cómo? En servir. No andes buscando otra cosa más. Es como la mano maneje, el pie camine, ande. El de servicio en servir. No ande buscando hacer otra cosa que no. Entonces me encanta cómo ubícate en donde tienes que estar ubicado. Es lo que Pablo está diciendo, el de servicio en servir. Y me encanta cómo en 1 Corintios 12:28 también dice Pablo que Dios designó apóstoles, profetas, maestros, luego a los que hacen milagros, a los dones de sanidad, y también menciona ayudas, administradores y diversas clases de lenguas. Pablo dice también hay unos que sirven, hay unos que ayudan. Entonces me encanta cuando estuvimos en San Antonio, en Austin, hace un par de años, incluso aquí, nos ha tocado barrer, trapear, limpiar aquí, allá, limpiar baños, lavar baños, recoger basura de la calle, cortar zacate, esto y lo otro. Me encanta, Dios te da un don y puede ser de servir también. No solamente el estar parado en un púlpito, no solamente el estar a la par de un micrófono, en un lugar visible, también servir es un don, hermanos, que Dios da dentro de la iglesia. Y ese servicio, por eso dice Pablo, ese don no es ni menos que otro, porque Dios lo ha repartido según su voluntad a cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo, no tengamos un concepto más alto nosotros mismos, porque todos los dones y las capacidades Dios las ha repartido de manera que a Él le ha placido. Entonces somos un cuerpo con diferentes funciones. Entonces vean cómo el servicio es eso, es servir, y el don de servicio se debe ejercer en eso, en servir y de manera contenta, de manera que no, a veces se hacen las cosas pero de mala gana, ¿no? Se debe hacer con una actitud de alegría, con algo que es sentirte que lo estás haciendo no para los hombres, sino para ¿quién? Para el Señor. Entonces, vean, no debemos de intentar tomar entonces otro rol, sino ubicarnos donde Dios nos ha puesto. Me encanta cómo Pablo dice eso. Tenemos que servir, el de servicio en servir. Entonces, vean, me recuerdo cómo en Marcos dice que Juan y Jacobo le dijeron a Jesús, siéntanos ¿qué? A la diestra en tu gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les contestó, vean lo que Jesús les contestó. Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo
de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta, Jesús es el ejemplo máximo de servicio. Estos le quisieron decir a Jesús, siéntanos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, y Jesús les dice, ustedes simplemente no saben ni lo que están pidiendo. Ustedes se quieren enseñorear de otros, pero el ejemplo es que yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos, dice Jesús. Entonces, ustedes sean siervos de otros, como un mozo prácticamente en servir a los demás. Entonces, el tercer don que se menciona es ¿qué? ¿El de qué? El de enseñanza. ¿Debe ejercerse en qué? En la enseñanza. El que enseña en la enseñanza, y el término aquí es didasco, que significa enseñar, ser profesor, impartir una instrucción, explicar, exponer una cosa, enseñar algo. Hay personas dentro de la iglesia que te ponen las cosas tan claras y que te enseñan algo de la palabra de Dios y tan claro que uno dice, yo nunca lo había visto así. Tienen esa habilidad de parte de Dios, esa capacidad de ponerte una verdad de Dios tan clara que lo disciernes y lo entiendes. Y me encanta cómo de eso se trata, de poder enseñar a otras personas. Tener ese don de enseñanza es ejercerlo en enseñanza bíblica con otros hermanos dentro de la congregación. Entonces me encanta cómo Pablo en Colosenses 1:28 dice, nosotros a él proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin trabajo, dice Pablo, esforzándome en su poder que obra en mí poderosamente. Al enseñar nosotros, al tener ese don de enseñanza, lo que buscamos es presentar a todo creyente perfecto ante Cristo. No es para decir, yo aquí soy el único que sabe la doctrina, la enseñanza y nadie me puede decir nada. No, nuestro propósito debe ser llevar a los demás a la perfección en Cristo. Y dice Pablo, porque es su poder que obra en mí, dice Pablo, no soy yo, dice Pablo, no es mi inteligencia, no es mi capacidad, no es el poder de Dios que obra en mí para esto. Entonces vean cómo, ubícate a cada uno de nosotros, no tengas un alto concepto de ti mismo, porque todos los dones vienen de parte de Dios. Entonces el que enseña transmite conocimiento de la palabra de Dios a los demás. Vean, 8, el que ¿qué? El que exhorta en exhortación, es el cuarto don que se menciona. El que exhorta debe ejercer ese don ¿en qué? En la exhortación. Exhortar significa en el griego original parakaleo, que también viene donde se deriva la palabra también paracleto, Espíritu Santo. Entonces ese don se refiere a eso, a animar, a consolar, a alentar, a confortar. Hay creyentes, hermanos, que tienen ese don de parte de Dios. Es muy diferente a regañar, ¿no? A hablar mal, a ser un tirano, un dictador. Es animar a otro creyente, a consolar a otro creyente. Hermano, ¿cómo estás? Y de repente en una plática que entablas con él, te sientes animado de parte de Dios. Y sientes como que el Señor mismo te está hablando y te anima a seguir obedientemente a Cristo. Entonces, el que tiene ese don de exhortación estimula a los creyentes a practicar lo que se le ha enseñado. A practicar lo que Dios ha enseñado es como un empujoncito adicional, ¿no? Que a veces necesitamos de parte de otros creyentes. Que venimos a la iglesia y de repente un hermano se acerca y ¿cómo has estado, hermano? Y empieza a platicar y te da como un empujoncito, ¿no? Y te sientes animado y alentado y trae ese gozo a tu vida. Entonces por eso dice el que exhorta en la exhortación. Y me encanta cómo Pablo le describe a Timoteo: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, pero le dice exhorta con mucha paciencia e instrucción. Para exhortar se necesita paciencia. En ese don de animar a otros, de consolar a otros, de alentar, no es de regañar, no es de ir a humillar, no es de ir a ¿que por qué esto? ¿Que por qué? No, es alentar a los otros.
otros hermanos, de animar a los otros hermanos. Pablo dice con paciencia e instrucción. Necesitas tener paciencia, pero también necesitas tener enseñanza de la palabra de Dios. Me encanta cómo Pablo lo dice esto. Pero vean quién fue un ejemplo de esto. Fue Bernabé, un hombre que se menciona en Hechos capítulo 4, versículo 36. Su nombre significa eso, hijo de consolación, hijo de exhortación. Entonces, el ministerio de Bernabé en la vida de Pablo y Juan Marcos fue un buen ejemplo de esto, de exhortación, de aliento, de alguien que alienta a otros, de alguien que anima a otros, de alguien que consuela a otros. Entonces, si se fijan, notaron que en los dones de servicio, de enseñanza y de exhortación está esa frase en, es decir, que califica la manera en que se debe ejercer. Es la manera en la que se debe ejercer ese don, y vean cómo identifica el don también, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cada don debe ocuparse en el uso de este don y no de qué, y no de otro. El de enseñanza no va a andar en la exhortación, el servicio no va a andar en el de ¿qué? En el de profecía, cada uno en el que le toca. Entonces por eso dice, ocúpese en cada uno en lo que le toca. Entonces vean cómo ahora Pablo, al mencionar los otros 3 dones, va a usar otra frase diferente que va a decir con, que esa frase es la que califica. Por eso dice, el que da ¿qué? Con, debe dar ¿cómo? Con liberalidad. Esa frase ahora dice con, que esa frase califica el modo de usar el don, diferente a los otros casos, ¿no? Entonces, vean el quinto don, que dice, el que da con liberalidad. Liberalidad significa también sencillez, generosidad. Este don denota generosidad en satisfacer las necesidades de otros creyentes con recursos propios. Eso significa este don. Hay creyentes, hermanos, que usted dice, ¿por qué tiene tanto? ¿Por qué Dios le da tanto? Porque reparte quizás tanto. Porque tiene ese don de parte de Dios de repartir, de dar a otros creyentes con este fin. De, como lo leíamos, un bien común entre nosotros. De usarse entre nosotros, de que sea de uso común entre nosotros. Entonces vean, se debe de dar con generosidad. Y me gusta lo que Jesús enseñó de cómo se debe compartir con los demás. Mateo capítulo 6, versículo 2. Cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido, ¿qué? Su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El visto bueno de los demás. Si ya tienes el visto bueno de los demás al dar algo, esa es tu recompensa. Pero vean lo que Jesús aconseja. Pero tú cuando des limosna, que no sepa qué, tu mano izquierda lo que hace, ¿qué? Tu mano derecha. Para que tu limosna sea en secreto. Ahí está. Lo que des, no lo anuncies, no lo lleves a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, al Instagram. No, hazlo en secreto simplemente. Para que tu Padre que ve en lo secreto te recompense. Entonces vean cómo Jesús nos da un tips ahí de la manera en que debemos de compartir y dar a otros. Entonces el dar es un don de Dios también. El compartir es un dar de Dios, es un don de Dios, que Dios da y para bien común de todos nosotros. Y me encanta lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo diciendo, en todo esto les mostré que trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo también dice, yo también les he mostrado entre ustedes que trabajé físicamente. Ahí se refiere a físicamente, yo trabajé, dice Pablo, para ayudar a quienes, a los débiles, significa a los que no tenían recursos económicos para sostenerse. Entonces vean cómo Dios reparte dones entre nosotros, no para que entremos por la puerta aquí y nos sentemos ahí y digamos, aquí yo soy el único que da tal cantidad. No,
para que de alguna manera Dios pueda satisfacer necesidades entre su iglesia, hermanos. Por eso dice Pablo aquí, ninguno considere su don como algo más, sino tenga un concepto correcto de lo que Dios le ha dado. Entonces, la medicina son lo contrario a la generosidad. Pero la generosidad, vean cómo es recompensada de parte de Dios. Proverbios 11:24. Hay quien reparte y le es añadido más. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa, vean, el alma generosa será ¿qué? Prosperada. Y el que riega también será regado. Eso es lo que está diciendo la mezquindad. Lo único que va a hacer es que vengas a menos, porque piensas que tienes y no lo quiere gastar, lo que Dios te ha dado tanto y no los quiere gastar. Simplemente Dios va a decir, bueno, mejor quitémosle para que no lo amontone. Pero el que da, el alma que es generosa, el que riega, dice, será regado. Viene una recompensa de parte de Dios. Entonces, vean cómo el que da es un don que Dios le da. Es algo que Dios pone en su corazón, pero hágalo ¿qué? De manera generosa, no con mezquindad. Hágalo de manera generosa. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo de generosidad? El Señor. Dice que dio a lo que más amaba. ¿A quién? A su Hijo. ¿Lo dio por partes? No, lo dio completamente para nuestro perdón y para nuestra salvación. Entonces Dios nos ha dado todo también, dice. Todo nos ha dado en absoluta generosidad para que disfrutemos de ella. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva en el huerto? Les dio todo en grandes cantidades para que disfrutaran. Dios es nuestro ejemplo también. Así como Él nos ha dado a su Hijo, ahora nosotros también tenemos que abrir generosamente nuestro corazón. Pero es un don que Dios da a cada uno. Entonces vean versículo ahí mismo, el sexto don que se menciona. El que dirige debe de hacerlo con diligencia. El término dirigir aquí significa literalmente es estar delante, presidir, dicen otras versiones, guiar a otros, como una persona que maneja un timón de un barco, ¿no? El capitán va y lleva a los demás atrás. En un bus, cuando vamos en un bus en la ruta de aquí para la Francisco Villa, y va el chofer, él va al timón y va dirigiendo. Entonces, vean, algunos en la iglesia, entre los creyentes, Dios les ha dado esa habilidad de dirigir y de llevar diferentes funciones dentro de la iglesia, pero lo debe hacer ¿de qué manera? Con diligencia. Esa palabra significa rapidez, deprisa, prontamente. Muchas veces, hermanos, necesitamos eso. Y esa palabra diligencia es ¿qué? ¿Con la qué? Con la pereza. El que tiene pereza no es una persona apta para poder dirigir, para poder presidir a otros. Tiene que tener diligencia, ser pronto para hacer las cosas. Entonces, me encanta lo que dice Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Por qué? Porque logran lo que tienen metas por cumplir. Entonces, el que dirige debe hacerlo con diligencia. El séptimo don y el último dice que se menciona es el que muestra ¿qué? Misericordia. Y se debe de hacer ¿cómo? Con alegría. Con alegría. Y vean cómo es una expresión, esta misericordia que abarca la ayuda de toda clase que se ofrece a los que sufren de cualquier manera. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, pobreza, discapacidad, alguien que está marginado, un anciano, alguien que está en duelo. Eso significa el que muestra misericordia. El término griego aquí también que dice con alegría significa eso, es que debe hacerlo con disponibilidad, con sincero deseo de ayudar. Entonces vean, cuando uno muestra misericordia tiene que tener esa también disposición, ¿no? No solo es cumplir por cumplir, sino es también hacerlo ¿con qué? Con alegría. Si estás dispuesto a mostrar misericordia a otros, debes de hacerlo con alegría en tu corazón. Porque a veces se hacen las cosas por cumplir nada más, ¿verdad? Y por salir del compromiso. Voy a hacer algo con alguien,
al momento quizás me surge la alegría y lo hago 1, 2, 3 veces, pero después lo hacemos a veces casi por compromiso, ¿no? Vean, el Señor nos dice aquí, si tu don es de misericordia, que siempre haya alegría en tu corazón. Que no lo quieras hacer nada más de manera rutinaria o por cumplir, no, alegría. Y la alegría, esa actitud asegura que este don se convierte en una ayuda eficaz y auténtica, no solo por cumplir. Entonces, vean cómo Pablo nos pone un ejemplo del cuerpo, la ilustración de un cuerpo. Y después de esa ilustración, Pablo nos dice, hay diferentes dones entre ustedes. Y cada don es importante. Cada don es necesario dentro de los creyentes. Cada don es para uso, ¿qué? De todos los creyentes. No es que yo tengo el don de esto y el don es para mí nada más. No, es para uso común. Si un miembro ¿qué? Adolece, todos los miembros ¿qué? Se duelen. Si un miembro se goza, todos los miembros se gozan. Entonces vean cómo Pablo nos pone la ilustración de un cuerpo y luego nos dice hay muchos miembros y también muchos dones dentro de ese cuerpo. Entonces vean cómo, vamos a quedarnos hasta aquí, hasta el versículo 8. Entonces vean cómo es muy triste cuando se hace más hincapié en un don que en otros. Es muy triste, ¿no? Cuando hay iglesias se dice, no, es que este es el don que se debe mover dentro de nosotros. Si no hay esto, no hay otro. No, todos los dones son necesarios. Todos los dones son importantes porque Dios así los ha dispuesto. Vean Corintios 12, 29. 2 Corintios 1 Corintios 12 es, si lo pueden leer en su casa para tener un mejor entendimiento de lo que acabamos de decir, les va a ayudar. 12, 29. ¿Son todos apóstoles? Pregunta Pablo. ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es no. Cuando un creyente subestima los otros dones, entonces niega el propósito por el cual Dios ha dado los dones dentro de la iglesia. ¿Que es para qué? Para provecho de todo el cuerpo. Por eso Pablo pregunta ahí, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Son todos profetas? No, no son todos la misma cosa, todos son diferentes. Entonces me encanta cómo Pablo, cada uno se le ha dado una manifestación del Espíritu para provecho. Entonces los dones, hermanos, ya para concluir, son instrumentos para edificar, no son juguetes. Los dones no son juguetes, no son también armas para manipular. Los dones no son armas para manipular a los demás, son para edificación del cuerpo de Cristo. Y la pregunta es entonces, ¿tienes un don de parte de Dios? Si eres miembro del cuerpo, pregúntate, ¿hay un don en tu vida que Dios te ha dado? Y la pregunta es, ¿lo estamos usando para beneficio común? Eso nos lleva a preguntarnos en esta noche, este pasaje que acabamos de leer. La iglesia de Corintios hizo alarde en sus dones espirituales y perdieron las virtudes espirituales. Ellos se enfocaron más en lo que Dios, en los dones, y llegaron a perder las virtudes de esos dones. Eso es un problema en el cual podríamos llegar a caer. Entonces, tenían dones del Espíritu, pero les faltaba amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, podemos tener los dones, pero podemos carecer de las virtudes, que es lo que vamos a ver en los siguientes versículos que Pablo nos dice aquí en Romanos. Se necesitan también virtudes para poder aplicar esos dones. Entonces, que no nos pase lo mismo que a la iglesia de Corintios, que tenían dones, pero perdieron el amor hacia los demás. Nos ponemos de pie.